Descubre la increíble historia de José, traición, sufrimiento y redención en un relato que cambiará tu perspectiva. ¿Cómo un joven vendido como esclavo llegó a gobernar Egipto? ¿Qué secretos se esconden detrás de sus sueños proféticos y su capacidad de perdonar? Acompáñanos a explorar el asombroso legado de un hombre que transformó el dolor en propósito y dejó una lección eterna sobre la providencia divina. La historia de José te sorprenderá y te inspirará a confiar en los planes de Dios incluso en los momentos más oscuros. José nació en una familia numerosa como el hijo predilecto de Jacob y Raquel. Su historia comienza en el libro del Génesis, donde se destaca su favoritismo por parte de su padre, quien le regala una túnica de colores, símbolo de distinción, Génesis 37:3. Este acto genera celos y resentimiento entre sus hermanos, quienes no podían hablarle pacíficamente. La relación entre José y sus hermanos se vuelve cada vez más tensa debido a la clara preferencia de Jacob por él, lo que alimenta un ambiente de rivalidad y hostilidad dentro del hogar. Desde una edad temprana, José demostró tener una conexión especial con Dios a través de sus sueños proféticos. En uno de sus sueños, ve 11 gavillas inclinándose ante la suya, lo que provoca la indignación de sus hermanos, Génesis 37:6-8. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él, Génesis 37:9, causando incluso la reprensión de su padre, quien a pesar de su incredulidad, guarda en su corazón las palabras de José. Estos sueños sugieren su futura supremacía, aunque en ese momento nadie puede comprender plenamente su significado. A pesar de la tensión familiar, José se mantiene fiel a su carácter noble y obediente. Su integridad y dedicación a los valores inculcados por su padre lo convierten en un joven de confianza. Jacob, consciente de la rectitud de José, lo envía a menudo a supervisar a sus hermanos mientras cuidan los rebaños en Siquem, Génesis 37:13. Sin embargo, esta tarea solo aumenta el resentimiento, ya que sus hermanos lo ven como un delator. La túnica de colores que Jacob le entrega a José simboliza no solo su amor, sino también una señal de liderazgo y una posición especial dentro de la familia, algo que sus hermanos interpretan como una injusticia. En la cultura de la época, un regalo de tal magnitud indicaba una posición de autoridad, lo que hace que sus hermanos lo vean como una amenaza a sus propios derechos de primogenitura y herencia. La historia de los primeros años de José destaca cómo Dios elige a las personas según su propósito divino, incluso cuando el entorno es adverso. Su túnica simboliza la elección divina, un anticipo de su futura posición de autoridad. Los sueños de José reflejan la manera en que Dios revela su voluntad, a menudo de formas incomprensibles para quienes lo rodean. La hostilidad que enfrenta es una prueba de su fe y un recordatorio de que el cumplimiento de los planes de Dios no está exento de dificultades. Además, la vida de José en esta etapa nos enseña la importancia de la perseverancia y la fidelidad en medio de la adversidad. Aunque incomprendido y rechazado, José no deja de confiar en las revelaciones que ha recibido. Esta parte de su historia subraya el principio bíblico de que Dios utiliza a los humildes y fieles para cumplir sus propósitos mayores. El relato de los inicios de José también nos muestra la fragilidad de las relaciones humanas cuando el favoritismo y los celos entran en juego. La envidia de sus hermanos refleja la naturaleza humana y cómo las emociones pueden nublar el juicio, llevándonos a actuar de manera injusta. En conclusión, los primeros años de José nos presentan a un joven con un futuro prometedor, dotado de sueños que presagian su destino. Aunque sus hermanos no entienden su rol en el plan divino, Dios está obrando en su vida de maneras que serán reveladas con el tiempo. La historia de José nos anima a confiar en Dios incluso cuando enfrentamos rechazo y pruebas, recordándonos que su plan siempre prevalece. Los celos de los hermanos de José alcanzaron su punto máximo cuando él, enviado por su padre, los buscó en Siquem y los encontró en Dotán, Génesis 37:14. Al verlo acercarse, tramaron contra él con la intención de matarlo. Dijeron entre ellos, ahí viene el soñador. Ahora, pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, Génesis 37:19. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intervino con la intención de rescatarlo después, persuadiendo a sus hermanos de no matarlo, sino de arrojarlo a una cisterna vacía.
Tras despojar a José de su túnica de colores, lo arrojaron en la cisterna, dejándolo sin agua ni posibilidad de escapar. Génesis 37:23. Mientras Rubén estaba ausente, Judá propuso vender a José a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por el lugar, quienes lo llevaron a Egipto por 20 piezas de plata. A su regreso, Rubén, al descubrir que José ya no estaba en la cisterna, rasgó sus vestidos en señal de desesperación. Para encubrir su crimen, los hermanos tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de un cabrito y se la llevaron a Jacob, quien, al verla, creyó que su hijo había sido devorado por una fiera y se lamentó amargamente. Génesis 37:31. Dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Génesis 37:35, mostrando la profundidad de su dolor. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Génesis 37:36. En la casa de Potifar, José demostró su diligencia y fidelidad, encontrando gracia ante su amo, quien lo puso a cargo de toda su casa. Génesis 39:2. Sin embargo, la esposa de Potifar fijó sus ojos en José y trató de seducirlo. Al resistirse, diciendo: ¿cómo haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Génesis 39:9, fue acusado falsamente de intentar deshonrarla y encarcelado injustamente. La traición de los hermanos de José refleja la lucha constante entre la envidia y el plan divino. Sus acciones muestran cómo el pecado del hombre busca frustrar los propósitos de Dios, pero Él, en su soberanía, convierte el mal en bien. La cisterna representa los momentos de desesperación y prueba que pueden parecer el fin, pero en realidad son parte de un proceso divino de preparación y crecimiento. La venta de José a los mercaderes es un recordatorio de que, aunque los hombres actúan con malas intenciones, Dios dirige cada paso para llevar a cabo sus propósitos. La sangre en la túnica simboliza la percepción distorsionada de la realidad que el pecado puede crear, mientras que el dolor de Jacob subraya cómo las consecuencias del pecado se extienden más allá de los perpetradores. En Egipto, la fidelidad de José en la casa de Potifar demuestra su compromiso con Dios, a pesar de las circunstancias adversas. Su resistencia a la tentación y su posterior encarcelamiento destacan la importancia de la integridad y la confianza en Dios en medio de la injusticia. José es un ejemplo de cómo el carácter piadoso no garantiza una vida libre de pruebas, sino que nos fortalece para afrontarlas. La prisión de José es un periodo de prueba y refinamiento en el que Dios está preparando su corazón y habilidades para un papel más grande. Nos enseña a confiar en que, incluso en los momentos de mayor adversidad, Dios sigue obrando de manera silenciosa y eficaz. En conclusión, la traición y la caída de José nos muestran la naturaleza redentora de Dios, quien transforma las crisis en oportunidades para cumplir su plan. La historia de José nos anima a perseverar en la fe, confiando en que Dios tiene el control y usa cada circunstancia para su gloria. Mientras José permanecía en la cárcel, su integridad y fidelidad no pasaron desapercibidas. Dios estaba con él, y pronto fue puesto a cargo de todos los prisioneros, demostrando su sabiduría y habilidad de liderazgo. Génesis 39:21. Durante su encarcelamiento, 2 oficiales del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados y tuvieron sueños perturbadores que no podían interpretar. José, confiando en que las interpretaciones pertenecen a Dios, escuchó sus sueños y les reveló su significado. El copero sería restaurado a su cargo, mientras que el panadero sería ejecutado. Las interpretaciones se cumplieron exactamente como José predijo, pero el copero olvidó mencionarlo ante el faraón. 2 años después, el faraón tuvo sueños inquietantes sobre 7 vacas gordas seguidas de 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas seguidas de 7 espigas marchitas. Génesis 41:1. Ninguno de sus sabios pudo interpretar los sueños, y fue entonces cuando el copero recordó a José y lo recomendó ante el faraón. Génesis 41:9-13. Llamado de inmediato a la presencia real, José, con humildad, declaró que la interpretación provenía de Dios y explicó que los sueños eran una advertencia divina de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Génesis 41:25. José no solo interpretó los sueños, sino que también propuso un plan sabio para enfrentar la crisis, almacenar provisiones durante los años de abundancia para sobrevivir los años de escasez. Su propuesta impresionó al faraón y a sus consejeros,
quienes reconocieron que el Espíritu de Dios estaba en él. Génesis 41:38. Como resultado, el faraón elevó a José al segundo lugar de autoridad en todo Egipto, dándole su anillo, vestiduras de lino fino y una cadena de oro, colocándolo al mando de la administración del país. Génesis 41:39. Bajo el liderazgo de José, Egipto prosperó durante los 7 años de abundancia. Se almacenó grano en grandes cantidades, preparándose para la hambruna venidera. Génesis 41:47. Durante este tiempo, José se casó con Asenat, hija de un sacerdote egipcio, y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, cuyos nombres reflejan su gratitud a Dios por haberlo hecho olvidar su sufrimiento y por la prosperidad que le había concedido en tierra extranjera. Génesis 41:50. Cuando los años de escasez llegaron, no solo Egipto, sino también las naciones vecinas fueron afectadas. Gracias a la previsión de José, Egipto tenía abundancia de alimentos y se convirtió en un centro de aprovisionamiento para el mundo. Génesis 41:53. Su sabiduría y administración eficiente llevaron a que su fama creciera, consolidando su posición como un líder respetado y temido. El ascenso de José al poder ilustra cómo Dios exalta a los fieles en su debido tiempo. Su paciencia y confianza en Dios durante los momentos de prueba fueron recompensadas de manera extraordinaria. La historia muestra que Dios tiene el control sobre los tiempos y las circunstancias, guiando a sus siervos a posiciones de influencia para cumplir sus propósitos. Además, José es un tipo de Cristo, quien también fue rechazado, humillado y luego exaltado para traer salvación. Su administración durante la hambruna refleja la provisión divina, demostrando que la sabiduría y la obediencia a Dios conducen al éxito y la bendición. En conclusión, el ascenso de José nos enseña la importancia de la fidelidad, la perseverancia y la dependencia de Dios en todas las circunstancias. Nos recuerda que incluso en la adversidad, Dios está preparando algo mayor para aquellos que confían en Él. La hambruna que José predijo golpeó no solo a Egipto, sino también a las tierras circundantes, incluyendo Canaán, donde vivía su familia. Ante la escasez de alimento, Jacob envió a sus hijos a Egipto para comprar grano. Génesis 42:1. Sin saberlo, se encontraron con José, quien era ahora gobernador y administrador de todos los recursos de Egipto. Aunque sus hermanos no lo reconocieron, José los reconoció de inmediato y, en lugar de revelar su identidad, decidió ponerlos a prueba. Para evaluar el carácter de sus hermanos y ver si habían cambiado, José los acusó de ser espías y los interrogó sobre su familia. Ellos, tratando de probar su inocencia, mencionaron que tenían un hermano menor, Benjamín, que había quedado con su padre. José, aprovechando la información, exigió que trajeran a Benjamín como prueba de su honestidad y retuvo a Simeón como garante. Génesis 42:19. Este encuentro llenó de angustia a los hermanos, quienes comenzaron a reflexionar sobre su pecado pasado contra José, sin saber que él podía entender lo que decían. Génesis 42:21. Cuando regresaron a Canaán y contaron lo sucedido a Jacob, él se negó inicialmente a permitir que Benjamín fuera con ellos, temiendo perder también a este hijo, que era el único que quedaba de Raquel. Sin embargo, la severidad de la hambruna finalmente lo obligó a ceder, y Judá garantizó la seguridad de Benjamín. Génesis 43:8. Al regresar a Egipto con Benjamín, José organizó un banquete para sus hermanos, colocándolos en orden de nacimiento, lo que los dejó perplejos. A Benjamín le asignó una porción 5 veces mayor que la de los demás, poniendo a prueba sus reacciones. Génesis 43:33. Posteriormente, José ideó una última prueba. Ordenó que se colocara su copa de plata en el saco de Benjamín y luego envió a sus siervos a detenerlos y acusarlos de robo. Génesis 44:1. Cuando la copa fue hallada en el saco de Benjamín, los hermanos regresaron a José, desconsolados. Judá, en un acto de intercesión y sacrificio, se ofreció a tomar el lugar de Benjamín para no causar más dolor a su padre. Este gesto demostró un cambio genuino en el corazón de los hermanos, especialmente en Judá, quien había sido uno de los principales responsables de vender a José. Conmovido hasta las lágrimas, José no pudo contenerse más y se reveló a sus hermanos, diciendo: «Yo soy José, ¿aún vive mi padre?». Génesis 45:3. Sus hermanos quedaron atónitos y llenos de temor,
pero José los consoló, asegurándoles que Dios había transformado su maldad en bien para preservar la vida de muchos. Génesis 45:5. José instruyó a sus hermanos para que regresaran a Canaán y trajeran a Jacob y al resto de la familia a Egipto, donde vivirían en la tierra de Gosén, un lugar próspero y adecuado para ellos. El reencuentro con su familia marcó el inicio de un tiempo de restauración y unidad, mostrando el poder del perdón y la soberanía divina. La reconciliación de José con sus hermanos es un poderoso ejemplo de perdón y redención. A través de las pruebas que José impuso, Dios reveló la transformación de corazones, especialmente en Judá, quien pasó de ser un instrumento de traición a un intercesor de sacrificio. Esta historia muestra cómo Dios obra en las circunstancias más difíciles para cumplir sus propósitos mayores. El perdón de José también refleja el carácter de Cristo, quien, a pesar de ser rechazado, extiende gracia y restauración a quienes lo han herido. La providencia divina es evidente en cómo Dios utilizó el dolor y la traición para llevar a cabo su plan de salvación. En conclusión, la reconciliación de José con su familia nos recuerda que el perdón es un camino hacia la sanación y que Dios puede redimir incluso las circunstancias más desgarradoras para su gloria. Tras el emotivo reencuentro y la reconciliación con su familia, José tomó medidas inmediatas para asegurar el bienestar de su padre, Jacob, y de todos sus parientes. Siguiendo las instrucciones de José, el faraón ofreció la tierra de Gosén, una región fértil en Egipto, para que la familia pudiera establecerse y prosperar. Génesis 47:5. Jacob y sus hijos llegaron a Egipto con todas sus pertenencias, marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel. Cuando Jacob vio a José después de tantos años, las Escrituras describen un momento de profundo amor y gratitud. Ahora puedo morir en paz, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Génesis 46:30. Este encuentro simboliza la restauración total de la familia y el cumplimiento de las promesas divinas en medio de circunstancias aparentemente imposibles. Durante los años que siguieron, José se encargó de supervisar el bienestar de su familia y continuó administrando Egipto con sabiduría. Bajo su liderazgo, no solo se aseguró que Egipto prosperara en tiempos de crisis, sino que también garantizó la seguridad y la prosperidad de su familia en Gosén, un recordatorio constante de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en él. Génesis 47:11. Cuando Jacob sintió que su muerte estaba cercana, llamó a sus hijos para bendecirlos. Génesis 49:1. En esta ocasión, José recibió una bendición especial, y sus hijos, Efraín y Manasé, fueron adoptados formalmente por Jacob como parte de las tribus de Israel. Génesis 48:5-6. Esto aseguró que José tuviera una doble porción en la herencia prometida, un acto que reafirmó su posición privilegiada dentro de la familia. Tras la muerte de Jacob, José organizó un funeral grandioso, transportando el cuerpo de su padre de regreso a Canaán para enterrarlo en la cueva de Macpela, donde descansaban Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. Génesis 50:12. Este acto final de José hacia su padre demostró su devoción y su compromiso con las promesas familiares. José, un hombre de perdón y sabiduría tras la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él buscara venganza por lo que le habían hecho años atrás. Se acercaron a él con humildad, ofreciendo ser sus siervos. Pero José respondió con palabras que resuenan como una declaración teológica central: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucha gente. Génesis 50:20. Su capacidad de perdonar y ver la mano de Dios en cada circunstancia es un testimonio del carácter de José y de su comprensión de la soberanía divina. José vivió hasta los 110 años, viendo a las generaciones futuras de los hijos de Efraín y Manasé. Génesis 50:22. Antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de regreso a la tierra prometida cuando Dios los liberara de Egipto. Este acto de fe final mostró su confianza en el cumplimiento de las promesas de Dios y su conexión con el pacto eterno hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 50:24. La vida de José, desde la traición hasta la restauración, culmina en una declaración poderosa sobre la providencia de Dios. Su legado es un testimonio de cómo la fe, la perseverancia y la fidelidad a Dios pueden transformar incluso las circunstancias más adversas en bendiciones. Su historia prefigura a Cristo como el Salvador que, a través de su sufrimiento, trae vida y redención a muchos.
La historia de José no termina con su muerte, sino que apunta hacia el cumplimiento de una promesa mayor. Su vida nos desafía a confiar en que, aunque no podamos ver el panorama completo, Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. La pregunta que queda para nosotros es, ¿estamos dispuestos a confiar en su plan incluso en los momentos de incertidumbre? Y así termina la increíble historia de José, una lección de fe, perdón y propósito que sigue inspirando a millones. Si este video te ha impactado tanto como a nosotros al crearlo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias bíblicas que cambiarán tu vida. Nos vemos en el próximo video.